vamos a hablar, si se quiere, de alguna manera, de Dios, o del representante de Dios en la tierra, del Papa que se fue. Un Papa que se fue en un momento difícil para este mundo que estamos viviendo, porque era una voz de aquellas, dentro de esas voces del poder, porque el Vaticano es poder, y ha sido un poder histórico y ha sido un poder que ha provocado atraso social durante mucho tiempo, con ciertos pronunciamientos y actitudes. Bueno, cuando el mundo se fue muy para atrás, este Papa decidió mirar hacia adelante, mirar hacia todos los que estaban sufriendo, hacia los más pobres, olvidó el oro del Vaticano y eso lo acercó entonces. Y uno dice, che, al fútbol le dicen el people's game los ingleses, el juego de la gente. Y el Papa decidió acercarse a la gente. Dejó el oro del Vaticano. ¿Se acuerdan como alguna vez Diego Maradona, cuando visitó a otro Papa, dijo que entró al Vaticano y se desmayó de tanto oro que caía allí? Bueno, un Diego Maradona que lo visitó luego el Papa, tuvo palabras buenas con el Papa, y aún el Papa, habiendo sido en un momento crítico de Diego Maradona, con una visión, si se quiere, hasta inclusive conservadora de Diego Maradona, del Papa más político que ha conocido seguramente la Iglesia Católica. Ese Papa que, ¿ustedes recuerdan la película Los dos Papas? Aquella de Netflix. Ese final que imagina Fernando Meirelles, el brasileño, que imagina, no, que nos muestra de la película, donde está el Papa alemán, Ratzinger, que se iba, y el Papa argentino, Bergoglio, mirando juntos en un sillón la final del Mundial. En ninguna otra ocasión, ningún director de cine habría imaginado al Papa en una situación futbolera. Claro, no, para nada. Para nada. Pasó con este Papa porque este Papa hacía flamear la bandera de San Lorenzo. Sí, totalmente. De su amado San Lorenzo del 46, del que también hablaremos. Algunos hasta ironizaban diciendo que el Francisco que eligió no era por Francisco de Asís, sino por José Francisco Sanfilippo, goleador máximo. No se lo diga porque... Pues se la cree, claro. Se la cree. En la historia de su querido San Lorenzo. Los guantes de Torrico allí en el Museo Vaticano, la Copa Libertadores. Y esa fiesta del fútbol, que es una fiesta pagana, porque la del fútbol es una fiesta pagana, entonces el encuentro de él con el D10S, con Diego Maradona, que marcaba esa fiesta pagana del fútbol, que se permite endiosar a esos seres humanos porque hacen goles, pasan a hacer... Y porque sus hazañas, entre comillas, milagros, a veces nos son mucho más cercanos y visibles que los otros milagros. Cuentan que para santificar a una persona se precisan al menos 2 milagros, ¿no? A veces la búsqueda de esos milagros se torna un tanto confusa, dudosa. Algunos creen, che, pero esto es trucho, esto no, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, ¿cómo desde el People's Game, desde el juego de la gente, no se va a endiosar al Diego cuando sus milagros fueron tan auténticos? Y varios, aparte. Y varios. Y es más, para no ser menos, fueron en un santiamén, los dos principales. Y para estar en línea con la religiosidad. En un santiamén, cuando digo en un santiamén, fueron con 5 minutos de diferencia. Y al primero encima lo llamó la mano de Dios. Y lo dijo, sí. Y el segundo fue el pie de Dios. La jugada de Dios. Entonces, de ese encuentro, de este Papa tan querible desde ese lugar, con esa fiesta pagana que es el fútbol y con esa comunidad que es unirse. ¿Qué es una pelota? Una pelota sirve para unirnos, para estar en comunidad. Una pelota de fútbol sirve para comunicarnos. Sí, y el Papa lo tenía clarísimo eso. Así que sobre todo eso iremos hablando hoy en SAD, en Era por Abajo, ¿no, Manu? Exactamente, mira, lo decías muy bien. Una pelota puede servir, en el caso del Papa Francisco, para evangelizar. Un ejemplo del fútbol, ponerlo en contexto para que un montón de gente que te está escuchando entienda de lo que estás hablando, proponerles una acción. Puede servir también para la misión de escolas, ¿no? Este proyecto que llevó adelante Francisco y que tiene mucho que ver con el rol de los clubes también. Sin ser un club, transita por el mismo camino, ¿no? El de la inclusión, en el de la educación, ¿no? El de todos tenemos que aportar un poco a esta sociedad desde un lugar, en este caso escuelas. Pero como decíamos, Francisco es un papa que yo diría no era un papa futbolero, sino un papa de la pelota, ¿no? Sí, porque el fútbol a veces está más relacionado con el negocio, con la empresa,
con los grandes poderes que están detrás del fútbol y que hemos hablado en otros programas. Pero era más de la pelota, un tipo que siempre sus referencias iban al fútbol, un tipo que se encontró, por ejemplo, en la previa de un partido que tenía que ver con escolas, con la selección italiana, con la selección argentina, y les habló del rol social que tienen los jugadores de fútbol, más allá de ser megaestrellas. Vamos a escucharlo al Papa Francisco, que habla en italiano, yo lo voy a ir traduciendo arriba para que se pueda entender a los que están por radio, pero escuchemos lo que decía el Papa Francisco en la cara de Messi y de Buffon, por ejemplo. La gente lo sigue mucho, no solo cuando están en el campo, sino también fuera de él, dice el Papa Francisco, decía hace ya algunos años. Esta es una responsabilidad social. Me explico. En el juego, cuando se está en el campo, se encuentra la belleza, la gratitud y el compañerismo. Si a un partido le falta esto, pierde fuerza aunque se gane. Bueno, eso es lo que le decía el Papa Francisco a tipos que están en la cúspide del mundo futbolístico, que quizás también en parte es la cúspide del mundo, ¿no? Adorados por todos y con muchas tentaciones y poder a su alrededor. Bueno, él le decía, bueno, más allá de todo lo que ustedes hagan adentro de la cancha, de lo que jueguen, tienen que ser un ejemplo, tienen que tener un rol social. Alguna vez le preguntaron sobre la victoria y la derrota y él dijo textual: no saben lo que se pierden cuando ganan. Claro. Claro, tal Pero cual. esta idea de reflexionar, de pensar, de buscar. Tal cual. Vamos a escuchar a Juan Gabriel Arias, también un hombre de la iglesia, amigo del Papa Francisco, un hombre también ligado al deporte a través de la iglesia, hablando de cómo era Francisco futbolero, el Francisco de la pelota. Escúchenlo. Francisco llevaba el fútbol en la sangre, le salían anécdotas o ejemplos del fútbol continuamente. Cuando hablábamos de cualquier persona, de un cura, un sacerdote que tiene que ir a esta parroquia, esta otra, se decía, sí, este es un jugador de toda la cancha, este no tenés problema, va para cualquier lado. Hacíamos las analogías con el tipo de persona, tipo de sacerdote, por qué andaba o no andaba en cierta parroquia, en cierto trabajo, cosas que a él le salían naturales, de hablar con jóvenes y dar indicaciones como si fuese entrenador de fútbol, ¿no? Es cierto, de ir para el frente, de no tener miedo. Jugador de toda la cancha cuando el cura andaba por varios lugares a la vez, extraordinaria definición, con el dolor que seguramente le habrá costado hablar a Juan Gabriel Arias, una mínima referencia, fana de Racing. Cuando digo fana, digo enfermo de Racing. Hizo un club en África. En Mozambique. Racing de Mozambique. En Mozambique. Y cuando digo fana y cuando digo enfermo lo estoy diciendo en serio. Ejemplo, se estaba ordenando como sacerdote. Y lo metieron preso en Lima, Perú, estaba con los Racing Stone, estaba con la barra. Se agarró a piñas. Se agarró a piñas porque había que defender. Claro. Y bueno, cuidó los trapos. Lo metieron preso 2 veces, una en Lima, pero entonces los que lo debían ordenar le dijeron, esto es un papelón. El diario, si yo no me equivoco, la revista Así, creo que fue, tituló Cura barra preso en Lima. Claro, era el cura que tenían que ordenar. Con lo cual le dijeron, no te vamos a ordenar, esto es un papelón. ¿Y quién salió a bancar los trapos? Francisco. Francisco dijo, sí, seguí así, y aparte con un argumento extraordinario. Hay que llevar la palabra de Dios a todos lados. A todos lados, claro. Inclusive al paravalancha. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hablaba justamente Juan Gabriel de cómo Francisco utilizaba el fútbol en su vida cotidiana y cuando fue papa tampoco dejó de hacerlo, pese a la investidura que le tocaba. Vamos a escuchar también, lo voy a traducir arriba porque está en italiano, cómo le hablaba a la gente con metáforas futbolísticas. Escucha. El fútbol es un deporte de equipo. Mucha gente define el fútbol como el deporte más bello del mundo. Yo pienso lo mismo. Aplausos, por supuesto, para el Papa. Y tiene razón. Sí. Claro. Y al resto de los cardenales que no entiende nada, ¿no? Cuando habla de fútbol. Personales. Pero es una opinión personal, dice Francisco. Pero por otro lado, dicen que el fútbol ya no es un juego. Lo hemos escuchado. Me gustaría aclararles que vuestra federación, la italiana, se llama Federación Italiana de Fútbol. No, se llama Juego de Fútbol. El fútbol es un juego. ¿Pueden repetirlo conmigo?, se pregunta. El fútbol es un juego, le responde la gente.
Eso. No lo olviden, el fútbol es un juego. La facilidad para... Sí, la selección italiana tenía una visita anual obligatoria a un hospital así muy conocido en Roma de niños, creo que el Bambino Gesù, creo que se llamaba ese hospital, y todos los años la selección italiana iba a recorrer las camas de los pibes más enfermos, a llevarles un mensaje de lo que fuere, porque eran ídolos del fútbol, obvio. Entonces, para esos pibes, y él decía que estos jugadores nunca se deben olvidar de lo que significan para ellos. Sí, tal cual. La facilidad de Francisco, más allá de la religión que uno profese, o si cree o no cree, de transmitir en algo tan simple, ¿no? Como el fútbol, como el juego del fútbol, un mensaje tan profundo, ¿no? Bueno, no hay que olvidarse del juego nunca, incluso en los más altos estratos. Vamos a escuchar cómo vivió el Papa Francisco la final del mundo de Qatar 2022, que no la pudo ver, porque claro, tenía responsabilidades de Papa y estaba atendiendo a 5 pilotos de Alitalia que habían ido con sus mujeres. Claro, Italia ni siquiera jugó ese mundial, entonces se ve que no les preocupaba mucho. Y estaba charlando con ellos. Empezaron a hablar de vino argentino y el Papa se fue a buscar un vino y ahí se enteró de parte de lo que había pasado en el partido. Escúchenlo de palabra del propio Francisco. Por ahí hablamos de vino argentino y dije, yo tengo arriba un poco de vino argentino, si querés les traigo para que se lleven. Entonces, cuando fui a buscar, volví, me dijeron, Argentina está ganando, no me acuerdo si me dijo 3-2 o 3-1, no sé qué, ¿no? Ah, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Después me enteré que había ganado por penal. A mí me hizo pensar esto, en la psicología argentina. Nos entusiasmamos bien al principio, capaz que es una cosa que no tiene fundamento, pero yo lo digo, lo que pensé. Los argentinos nos gusta empezar, pero por ahí nos falta un poco la constancia de llevar adelante. Felices porque ganamos el primer tiempo y ya dimos por ganado el partido. No, el partido hay que lucharlo hasta el final. Y lo tuviste que pelear con un penal, sea el de Holanda, sea el de Francia. Es curioso para nuestra psicología. En vez de ponernos muy entusiasmados al final y después cansarnos, nos haría bien mantener un ritmo continuo de progreso y de adelante, sin aburrirnos, sin cansarnos de la cosa. Eso es lo que pensé, pero puede ser privo de toda raíz, es lo que se me ocurrió. El remate es espectacular, porque yo soy el Papa, digo todo esto, pero capaz estoy diciendo una pavada. Estoy hablando como hincha. Claro, sí, sí, no veía qué sé yo. Yo me permito no coincidir con el Papa, yo no creo que eso sean los argentinos, creo que los argentinos nos hemos repuesto de millones de crisis, millones de hechos violentos como las dictaduras. Hemos logrado, por ejemplo, juzgar a nuestros militares, algo que en el mundo ha pasado muy poco. Y siempre nos sobreponemos a partir de la solidaridad, de la unión, incluso en los momentos como los actuales que uno ve que es difícil no formar lazos. Y en la primera estrella, Argentina 78, estaba el Papa que se manejaba en la complejidad de manejarse como autoridad que era católica dentro de la dictadura, ¿no? Y con debates y polémicas sobre cuál fue su rol durante la dictadura. En México 86, ¿saben qué hacía el Papa en México 86? En la final. A ver. Estaba estudiando alemán. Sí, en Alemania. En Alemania. Entonces no pudo seguir tampoco esa final en la que Diego Maradona nos llevó allí a la segunda. Y en esta tercera ya nos contó, se enteró de rebote, casi de oídas, por otro. A mí me gustó cuando Manu le dijo a este tipo, porque cuando le decís a este tipo, che, es el cura, es el Papa, es el... Sí. No, pero lo acerca a la humanidad que tenía el Papa. Sí, sí. Que nos permite Una decir, cercanía. che, este tipo. Entonces cuando lo escuchamos decir eso, que habla como un hincha futbolero, ¿no? Entonces, Se tomaba el subte. Se tomaba el subte. Se tomaba el subte. Le mando un abrazo al colega Federico Basaún, que está atrás. Cuando ven la foto del Papa en el subte, hay uno de barbita atrás que está medio pelado. Federico Basaún, un colega nuestro. Sí, que está, creo que está en Inglaterra trabajando en la Premier League ahora. Es un fotón. Fotonazo. Sí. Sí. Bueno, recién hablabas de Maradona, de Messi. Le preguntaron quién es más grande al Papa Francisco. Y la respuesta fue bastante extraña, escuchen. Yo agregaría un tercero, Pelé, ante la pregunta, ¿no? De quién es más grande, Maradona o Messi. Son los tres que yo he seguido, dice el Papa Francisco. Maradona como un jugador, un grande. Un grande. Pero como hombre fracasó. El pobre hombre resbaló, piensa el Papa, con los que lo alababan y no lo ayudaban. Sobre Maradona siempre habla el Papa. Vino a verme aquí,
en el primer año del pontificado. Y luego el pobre tuvo su final. Es curioso, tantos deportistas terminan mal. En el boxeo muchos terminan mal. Eso es curioso, dice el Papa Francisco. Messi es correctísimo. Es correctísimo. Es un señor. Es un señor. Pero para mí, de estos tres, el gran señor es Pelé. Un hombre de un corazón. Yo he hablado con Pelé. Una vez lo encontré en un avión. Cuando iba a Buenos Aires, habíamos hablado. Es un hombre de una humanidad tan grande. Pero los tres son grandes, dice el Papa Francisco. Le salió un poco conservador ahí a Francisco. Sí, claro, yo quería hablar justamente de eso. Otra vez me permito no coincidir con el Papa. No nos toquen al Diego, nadie se atreva. Creo que al final de esa charla dice, los tres son grandes, pero el más grande es Pelé. Es Pelé, para él es Pelé. Parece Menotti decía lo mismo. Tal cual. Menotti decía el más grande el negro. Decía, me permito no coincidir con el Papa en una cosa, cuando dice que Maradona fracasó como persona. Cuando se habla mucho de Maradona como jugador y el Maradona como persona, Maradona como persona también tiene aspectos muy buenos. Claro. Hay mucha gente que puede dar testimonio de esos aspectos muy buenos. Recuerdo hace poco el traductor de Maradona en Emiratos contando cómo se pasó un día entero en el velorio de la madre de un jugador y estuvo ahí firme, ¿no? Ese tipo de cosas que tenía el Diego. Y también las cosas malas se vieron mucho más, porque Maradona tenía cámaras 24/7 apuntándolo a él. Sí. Hay un montón de gente que fracasa en el sentido del que habla el Papa Francisco. La diferencia es que no tiene una cámara apuntándolo y muchos no nos enteramos de lo que hacen, ¿no? Y por otro lado, creo que lo de Messi le pega muy bien. Es correctísimo, dice. Bueno, es tan correcto que hoy el mensaje de Messi fue un mensaje bastante general, bastante escueto. Y si uno se pone a buscar, no hay fragmentos de el Messi que fue el mejor jugador durante todo el tiempo del papado de Francisco, de contacto fuerte entre Francisco y Messi, una palabra de Messi, una anécdota. No lo hay porque Messi encaja dentro de ese parámetro, ¿no? Del parámetro de lo políticamente correcto, de lo que el fútbol espera de Messi, en cierto caso. Sí, tal vez a ver, yo voy a decirlo esto con una ironía. El Papa sintió competencia por primera vez. Dios de 10S me está compitiendo. ¿Qué es la iglesia maradoniana? ¿Qué es la mano de Dios? ¿Qué es Yo creo que el Papa sintió un poquito de competencia y dijo, vamos a tenerlo a raya, a Messi, a Maradona, perdón. Porque es cierto que creo que ahí le salió una opinión muy paternalista. Sí. Muy Y también es el líder de la iglesia, ¿no? Que también tiene que marcar ciertos parámetros morales del lugar que ocupa. Y eso para mí es importante porque cuando claramente teníamos esta charla en la redacción, una cosa que a mí me surgió es... Está hablando de el número uno de la iglesia y tiene que hablar desde la iglesia y también en algún punto con su investidura moral, vamos a ponerlo, porque en definitiva también es eso. Sí, yo siento que ahí faltó algo de misericordia, se puede llamar de alguna manera, quizás no es la palabra adecuada. Pero sí, después en lo futbolístico, nada, maestro, te estás equivocando. Igual Francisco, ya podríamos casi tomarlo como un milagro que hizo en vida. Logró que el Diego se volviera a acercar a la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice el propio Diego Armando Maradona, que lo vamos a escuchar. ¿Y qué tal el Papa? Digo, papá, hacete hincha de Francisquito, porque yo te lo digo. Me dice, antes como me lo digas, yo escuchando y leyendo, y con lo poco que puedo leer, ya era hincha, hijo. A permitirle a todos los argentinos que yo ayer volví a la iglesia gracias a Francisco. Yo me había dejado porque estaba enojado con Dios porque no. Pero encontré un hombre humano que no me hizo besar el anillo,
que me dio un abrazo como si me lo hubiese dado mi viejo, y eso me compró el corazón. Un papa humano, lo dice Diego Armando Maradona, quizás el más humano de los dioses paganos, ¿no? Como había dicho Galeano, y el dios más sucio, el dios, Sí. por ende, el dios más humano.